Bendiciones para cada uno de ustedes, mis queridos hermanos. Hoy quiero compartir con ustedes pensando en esta porción de la palabra del Señor en el Evangelio de San Juan. Por favor, si ahí tienen sus Biblias, vamos a buscar en el Evangelio de San Juan, en su capítulo 1, y vamos a leer los versículos 6, 7 y 8 para comprender lo que hoy nos quiere enseñar la palabra del Señor. Y nos dice de esta manera: hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Hermanos, en esta preciosa mañana, quiero compartir con ustedes este tema que nos va a enseñar la bendita palabra de nuestro Señor Jesucristo. Hoy quiero compartir este tema: los testigos de Jesucristo. Sobre este tema quiero compartir con cada uno de ustedes sobre los testigos de Jesucristo. En el mundo abundan las sectas. En la sociedad abundan las sectas. Hay sectas religiosas que niegan la deidad de Jesucristo. Tenemos el ejemplo de los testigos de Jehová. Tenemos el ejemplo de los mismos judíos, la religión judía. Tenemos el ejemplo de los hinduistas. Tenemos el ejemplo de filósofos. Cuando nosotros vemos la creencia, la religiosidad de estos grupos, nos damos cuenta que en cada uno de ellos niegan lo que es la deidad y la divinidad perfecta y eterna de nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros vemos el contenido de las creencias de estos grupos religiosos, nos damos cuenta que ellos no creen en Jesucristo. Niegan a Jesucristo, niegan su divinidad, su deidad. Y entonces, la palabra del Señor hoy quiere enseñarnos un poco sobre los testigos de Jesucristo. Y a la luz de la palabra del Señor, respetando todo el capítulo 1 del Evangelio de Juan, versículo 1 hasta el último versículo, porque es un capítulo largo, hasta el versículo 51, versículo 1 al versículo 51, nos va a ayudar para entender lo que hoy la palabra del Señor quiere enseñarnos sobre los testigos de Jesucristo. ¿Y cuál es la primera verdad que encontramos, mis queridos hermanos, a la luz de la palabra del Señor? En primer lugar, leyendo detalladamente cada uno de estos versículos, vamos a darnos cuenta que la palabra del Señor nos enseña en relación a los testigos de Jesucristo, que en primer lugar tenemos la primera verdad que tiene que ver con los testigos divinos. Si tiene que ver con los testigos divinos, está el testimonio del Padre. Jesús dijo: el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Y esto lo encontramos en Juan 5:37, para los que quieren escudriñar ahí en su casa y darse cuenta de lo que nos enfoca la palabra del Señor. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto. Esto nos resalta el capítulo 8 y versículo 18 del libro de Juan. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. ¿Qué es lo que quería decir Jesús con estos versículos de la palabra del Señor en el Evangelio de Juan? Quería decir por lo menos dos verdades, dos cosas. Quería decir algo que le afectaba a él mismo, algo que le afectaba a él mismo en su corazón.
le hablaba la íntima voz de que Dios, que no le dejaba la menor duda acerca de quién era él y de lo que Dios le había enviado a hacer. Jesús no consideraba que había sido solo él el que había elegido esa misión. Su íntima convicción era que Dios le había enviado al mundo a vivir y a morir por la humanidad, por los pecados de la humanidad. Pero también quería decir algo que afectaba a la humanidad cuando una persona se encuentra cara a cara con Jesucristo. Siente la convicción íntima de que él no es sino el Hijo del Dios Altísimo. El Padre ha dicho que el mundo no puede escapar nunca de este extraño hombre de la cruz. Tanto los hombres del Antiguo Testamento como los del Nuevo Testamento es la realidad que ellos vivieron en su tiempo y sigue siendo la realidad para la humanidad actual. Esa fuerza interior que siempre nos hace volver los ojos a Cristo como cristianos, hasta cuando queremos olvidarle, esa voz interior que nos dice que este Jesús no es otro que el Hijo del Dios Altísimo, el Salvador del mundo. Es el testimonio de Dios en lo íntimo del alma del hombre cristiano. Es la experiencia de la vida cristiana. Este es el testimonio de Dios Padre que enfoca la Escritura respetando los capítulos que hay en el Evangelio del libro de San Juan. Pero también, mis hermanos, encontramos también el testimonio de Jesús mismo. Si encontramos el testimonio de Jesús mismo, dice la palabra del Señor en Juan capítulo 8 y versículo 18. Yo soy, dijo él, el que doy testimonio de mí mismo. Aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, dijo, mi testimonio es verdad. Esto es lo que dice el Evangelio de San Juan en su capítulo 8 y versículo 14. Respondiendo Jesús y les dijo, aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy. Pero vosotros no sabéis de dónde vengo, ni a dónde voy. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que su mejor testimonio era lo que Jesús era. Decía ser la luz, decía ser la vida, decía ser la verdad, decía ser el camino, decía ser el Hijo del Dios Altísimo, decía ser uno con el Padre, decía ser el Salvador del mundo, decía ser el Maestro de la humanidad. A menos que su vida y carácter fueran como eran, aquello habría sonado a demencia y blasfemia para aquella generación que conoció a Jesucristo. Lo que Jesús era en sí mismo era el mejor testigo de que lo que decía era la pura verdad. Era el Hijo del Dios Altísimo. Cuando nosotros vemos esta verdad, nos damos cuenta, mis hermanos, que lo que nos está enfocando la bendita palabra de Dios sobre los testigos de Jesucristo, tenemos los testigos divinos, que empieza con el testimonio de Dios Padre, el testimonio de Dios Hijo, pero también encontramos el testimonio del Espíritu Santo. Y este es el testimonio del Espíritu Santo. Nos enfoca la palabra del Señor en Juan 15:26 en el contexto de todo el libro de Juan. Cuando venga el Consolador, el Espíritu de la verdad, dará testimonio de mí. Esto es lo que dice la bendita palabra del Señor. Juan escribe en la primera epístola, en primera de Juan, en su capítulo 5 y 6.
y el Espíritu es el testigo, porque el Espíritu es la verdad. Para los judíos, el Espíritu tenía dos funciones. Traía la verdad de Dios a los hombres y les permitía reconocer esa verdad cuando la veían. Es la obra del poder del Espíritu Santo dentro de nuestro corazón lo que nos permite reconocer a Jesús como el que es y confiar solo en él, porque lo que puede hacer para la vida de los humanos es la verdad perfecta y verdadera que sigue siendo para la humanidad hasta el día de hoy. Y entonces la bendita palabra del Señor nos está enseñando sobre los testigos de Jesucristo. Y encontramos los testigos divinos. Tenemos el testimonio de Dios Padre, el testimonio de Dios Hijo y el testimonio de Dios Espíritu Santo, para que nosotros veamos la veracidad de estas palabras que están escritas en el Evangelio de Juan. Y mis hermanos, encontramos otra segunda verdad en lo que hoy la palabra del Señor nos quiere enseñar sobre los testigos de Jesucristo. También encontramos otra segunda verdad en Primera de Juan, en su capítulo 1 y los versículos que estamos dándole lectura, respetando el contexto de este capítulo y el contexto de todos los capítulos del libro que se encuentran reveladas en el mismo libro de Juan. Pero también, mis hermanos, a la luz de la palabra del Señor, aprendiendo sobre el tema, sobre los testigos de Jesucristo, también encontramos otra segunda verdad. Encontramos los testimonios escriturales. Notemos lo que dice la palabra del Señor en el contenido de las escrituras. Está el testimonio de sus obras. Él dice: las obras que el Padre me ha concedido cumplir dan testimonio de mí. En el Evangelio de San Juan, en su capítulo 5, versículo 36, mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Cuando nosotros vemos esto en el Evangelio de San Juan, en su capítulo 10 y versículo 25, Jesús les respondió: os lo he dicho y no creéis las obras que yo hago en nombre de mi Padre. Ellas dan testimonio de mí. Después de decirles a Felipe que existe una total identidad entre el Padre y él, Jesús añade: creedme por las mismas obras, de acuerdo a lo que está en el Evangelio, en su capítulo 14, versículo 11. Creedme por las mismas obras. Uno de los pecados incomprensibles de los hombres, de la humanidad, del mundo, es que han visto sus obras y no han creído en Jesucristo como el Señor y Salvador. Y esto nos recuerda en el capítulo 15 y versículo 24 en el Evangelio de San Juan. Debemos darnos cuenta de una cosa. Cuando Juan hablaba de las obras de Jesús, no estaba refiriéndose solo a los milagros, solo a las sanidades, sino más bien estaba pensando en toda la vida de nuestro Señor Jesucristo. No se refería solamente a sus grandes momentos excepcionales, moviendo cielo y tierra para hacer las maravillas y las sanidades, sino de manera específica y en esencia, sino cómo vivía Jesús todos los momentos del día delante de su Padre y delante de todo el mundo. Jesús no podría haber realizado aquellas obras maravillosas si no hubiera estado en contacto más íntimo con Dios Padre que los demás hombres de todos los tiempos. Pero igual no podría haber vivido aquella vida de amor y piedad
compasión, de perdón, de servicio y de ayuda en la vida de cada día si no hubiera estado en una relación íntima con Dios Padre. Entonces, acá tenemos esta idea específica. Él está en una relación en intimidad con Dios y Dios en él. No es haciendo milagros como podemos demostrar que pertenecemos a Jesucristo, sino viviendo una vida semejante a la suya todos los momentos del día, para que nosotros reflejemos la gloria de nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas. Es en las cosas normales y corrientes en las que mostramos que le pertenecemos a Él y a Dios Padre. He conocido a hombres que enfatizan la sanidad y milagros, pero viven una vida desenfrenada, una vida inmoral, una vida que deja mucho que desear delante de los hombres. Y es solo para hacernos reflexionar que Jesucristo sin intimidad lo tenía cada segundo con Dios Padre. Está el testimonio que dan de él las escrituras. Jesús dijo: escudriñad las escrituras porque creéis que tenéis en ellas la vida eterna y son ellas las que dan testimonio de mí. Muchas veces hablamos de intimidad con Dios y de santidad, pero no nos interesa escudriñar la Biblia, no nos llama la atención, no nos mueve nuestro corazón a estar escudriñando la Biblia. ¿Y de qué santidad hablamos? Jesucristo estaba enfatizando: las escrituras son los que dan testimonio de mí. He visto hermanos que les gusta estar levantando las manos en los templos, pero no les apasiona, no les interesan las escrituras. He visto hermanos que les gustan los privilegios, pero no les gusta estar reflexionando en las escrituras. ¿Y de qué santidad están hablando? Y entonces viene la bendita palabra del Señor y nos está recordando que está el testimonio que dan de él las escrituras. Escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Si queremos hablar de santidad, tenemos que reconocer lo que la palabra del Señor nos advierte y nos enseña, para que nosotros entendamos las grandes verdades que hoy nos está enseñando la palabra de Dios. Los testigos de Jesucristo, tenemos los testigos escriturales. Notemos, mis queridos hermanos, que también tenemos en el Evangelio de Juan, en su capítulo 5 y versículo 46. Si creyerais a Moisés, noten lo que dice la palabra del Señor, me creeríais a mí, porque él escribió de mí. Noten esta otra gran verdad que nos dice la palabra del Señor. Jesucristo estaba contradiciendo la enseñanza de los grupos religiosos de su tiempo, porque blasfemaban contra Jesús, porque no creían en Jesús, porque se oponían a la enseñanza de Jesús. Y Jesús les salía con la misma bendita palabra del Dios Altísimo: si creyeran en mí, creyeran en los escritos de Moisés, porque Moisés de mí habló. Y hermanos, cada uno de nosotros tenemos que ver estas realidades en lo que nos enseña la palabra del Señor sobre los testimonios escriturales. También Felipe estaba convencido de que había encontrado aquel a quien escribiera Moisés y los profetas, de acuerdo a Juan capítulo 1 y versículo 45. Si usted nota ahí, a la luz de la palabra del Señor, noten lo que dice la palabra de Dios. Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Cuando nosotros vemos este versículo, nos vamos a dar cuenta, mis hermanos, que a lo largo de toda la historia del pueblo de Israel, hombres y mujeres habían estado soñando con el día en que vendría el Mesías del Dios Altísimo.
se habían tratado de hacerse una idea de cómo sería. Y ahora en Jesús de Nazaret, todos sus sueños e ideas y esperanzas se habían hecho realidad totalmente en la vida de los hombres, puesto su fe en Jesucristo. Aquel a quien el mundo estaba esperando por fin había llegado, pero que tristemente la mayoría lo rechazó, ni aún los grupos religiosos lo rechazaron en su mayoría. Y entonces cuando nosotros vemos lo que hoy nos está enseñando la bendita palabra del Señor en relación al tema que estamos aprendiendo sobre los testigos de Jesucristo, hemos aprendido ya dos verdades. Hemos aprendido sobre los testigos divinos, pero también hemos aprendido sobre los testimonios escriturales. Y hay otra tercera verdad, mis queridos hermanos, en lo que hoy quiere enfocarnos la bendita palabra de Dios. También encontramos otra tercera verdad y tiene que ver con los testigos cristianos. Una voz profética hacía 400 años que no se había escuchado la voz de la profecía, y en Juan volvió a resonar. Parece que algunas personas se entusiasmaron con Juan el Bautista hasta tal punto que le dieron un puesto más elevado que el que le correspondía a Jesucristo. De hecho, hay indicaciones de que hubo una secta que puso a Juan el Bautista en un lugar más alto. Encontramos un eco de esto en Hechos capítulo 19, versículo 3, versículo 4, donde nos recuerda la palabra del Señor lo que estaba sucediendo en la iglesia primitiva. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. Esto es, en Jesús el Cristo. Fue precisamente en Éfeso donde se nos dice que Pablo encontró a unos discípulos que no sabían nada de lo que vino después del bautismo de Juan. No es que el cuarto evangelio quisiera minimizar a Juan el Bautista, simplemente que el evangelista sabía que había algunas personas que le daban a Juan el Bautista el lugar que solo corresponde a nuestro Señor Jesucristo. Así es que en todo el cuarto evangelio, Juan tiene cuidado de especificar que el lugar de Juan el Bautista en el plan de Dios era alto, pero subordinado al lugar que le corresponde a Jesucristo. Aquí especifica que Juan no era la luz, capítulo 1 y versículo 8. No era la luz, sino solamente un testigo de la luz. Nos muestra a Juan rechazando la idea de que él pudiera ser el Cristo, o ni siquiera el gran profeta que prometió Moisés en el capítulo 1 y versículo 20. Cuando nosotros vemos estas verdades, mis hermanos, sobre los testigos cristianos, podemos entender lo que estaba sucediendo. Cuando los judíos le vinieron a decir a Juan que Jesús había empezado su carrera como maestro, probablemente esperaban que Juan lo considerara una intrusión. Pero el cuarto evangelio nos muestra a Juan rechazando la idea de que el primer puesto fuera suyo y declarando que lo suyo era que Jesús creciera y él decreciera, o que él menguara, de acuerdo a Juan capítulo 3, versículo 25 y versículo 30.
Se hace referencia a que Jesús estaba teniendo más éxito que Juan en su predicación en el versículo 41. Se menciona que la gente decía que Juan no había hecho las maravillas que hacía Jesús, capítulo 10 y versículo 41 del Evangelio de Juan. En alguna parte de la iglesia había un grupo de personas que querían darle a Juan el Bautista una importancia excesiva. El mismo Juan el Bautista no dio pie para aquella actitud, sino hizo todo lo posible para desanimarla. Pero el cuarto evangelio sabía de la existencia de tal tendencia en el tiempo de Juan el Bautista y tomó medidas para protegerse, para escribir el evangelio. Todavía puede suceder que ciertas personas le den más importancia a un hombre, a un predicador, a un maestro más que a Jesucristo. Todavía puede suceder que la mirada de la gente se fía en el heraldo más que en el rey que viene a anunciar Juan. Juan el Bautista no tenía la menor culpa de lo que había sucedido, pero Juan el Evangelista estaba decidido a no dejar que nadie desplazara a Jesucristo del lugar supremo que le correspondía. Hermanos, cuando nosotros aprendemos estas grandes verdades de la palabra del Señor, tenemos que tener cuidado con los líderes, tenemos que tener cuidado con los pastores, tenemos que tener cuidados con todos aquellos hombres que tienen puestos nombres con la intención muchas veces de querer usurpar el lugar que le corresponde solo a nuestro Señor Jesucristo. Y entonces la bendita palabra del Señor nos está enseñando sobre los testigos de Jesucristo. Y hemos aprendido que tenemos estas tres verdades, los testigos divinos, pero también tenemos los testimonios escriturales y tenemos los testigos cristianos. Está el testimonio de aquellos con los que Jesús se puso en contacto. La mujer de Samaria dio testimonio de la intuición y del poder solo de Jesucristo. Y esto lo tenemos en el Evangelio de San Juan en su capítulo 4 y versículo 39. El que había nacido ciego dio testimonio de su poder sanador, capítulo 9, versículo 25 al versículo 38. Los que fueron testigos de sus milagros testificaron de cómo se habían maravillado de lo que Jesús hacía ante la sociedad, ante todo mundo. Esto lo encontramos en el capítulo 12 y versículo 17 del Evangelio de Juan. Hay una leyenda, hay una historia que se cuenta que el Sanedrín, que eran los que juzgaban religiosamente los asuntos religiosos en el tiempo de Jesucristo, en el tiempo de Juan el Bautista, buscaban testigos para condenar a Jesús. Pero vino una multitud de personas diciendo: era leproso y me curó. Yo era ciego y me dio la vista. Yo era sordo y me abrió los oídos. Esa era precisamente la clase de testimonio que no quería escuchar el Sanedrín. En todas las épocas y generaciones ha habido una gran multitud de personas religiosas o sectarias que están dispuestos a ir contra el testimonio auténtico de aquellos que dan testimonio de Jesucristo. Pero también han existido hombres seguidores de Cristo que han dado testimonio de lo que Jesucristo ha hecho por ellos. Y mis hermanos, está el testimonio de los discípulos y especialmente del autor de este evangelio. La comisión de Jesús a sus discípulos fue precisamente de acuerdo a lo que tenemos en el evangelio de Juan en su capítulo 15, versículo 27.
La comisión de Jesús a sus discípulos fue precisamente: vosotros también sois mis testigos, porque habéis estado conmigo desde el principio. Esto es lo que nos dice la palabra del Señor. El autor del Evangelio es un testigo y garante personal de las cosas que cuenta. De la crucifixión escribe Juan. El que lo vio ha dado testimonio y su testimonio es verdad. Juan capítulo 19 y versículo 35. Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas. Está en el capítulo 21 y versículo 24 del Evangelio de Juan. Lo que él cuenta no es lo que se dice por ahí, no algo que se sabe de segunda mano, sino lo que él mismo ha visto y conoce por propia experiencia. El mejor testigo de todos es el que puede decir: esto es verdad, porque yo lo sé por propia experiencia. Y por último está el testimonio de los profetas en representación de Juan el Bautista. Vino como testigo para dar testimonio de la luz, capítulo 1, versículo 7 y versículo 8. Juan dio testimonio de haber visto descender sobre Jesús al Espíritu Santo. Aquel en el que culminaba el testimonio de los profetas fue el que dio testimonio de Jesús como aquel al que señalaba todo el testimonio profético para que la palabra de Dios quedara sellada con autenticidad, con poder, para poder confiar en ella para todas las dificultades de nuestra vida. Hermanos, como cristianos e iglesia, nosotros también somos testigos de Jesucristo. Y entonces la bendita palabra del Señor en relación al tema que nos está enseñando, mis hermanos, sobre los testigos de Jesucristo, nos ha enseñado tres verdades. Tenemos los testigos divinos, tenemos los testimonios escriturales, pero también tenemos los testigos cristianos que han existido tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento hasta el tiempo contemporáneo para todas aquellas personas que han recibido a Jesús como el Señor y Salvador de sus vidas. Y yo quiero dejar, mis queridos hermanos, esta pequeña reflexión y una pequeña invitación para que pensemos en lo que hoy la palabra del Señor nos ha enseñado sobre este tema, sobre los testigos de Jesucristo, que tenemos los testigos divinos, que tenemos los testimonios escriturales, que tenemos los testigos cristianos, donde usted y yo entramos para poder expandir el bendito evangelio en todas las oportunidades que tengamos de predicar y enseñar de nuestro Señor Jesucristo de muchas formas, con nuestra propia vida, para que Jesucristo sea glorificado y que le dé honra y gloria a Dios Padre, para que en la vida de cada uno de nosotros se manifieste la gloria de Dios, creyendo en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador y predicándole a todo hombre que todavía no lo conoce. Que el Señor les bendiga, hermano.